Pues bueno, otra vez ya estamos aquí en la cueva de la historia. Y ahora tenemos un episodio interesantón. Está aquí el Arnulfo, Mario, ¿cómo andan? Pues bien, buenas tardes. Hoy les traemos un tema, pues, que esperemos les guste a los coleccionistas, los que les guste el tema militar. Hola, buenas tardes. Sí, pues está bastante interesante aquí. El Arqui tiene pues una muy buena colección de diferentes cascos, de diferentes épocas, de diferentes ejércitos, incluso hasta de diferentes cuerpos de cada uno de los ejércitos que existen, ¿no? Entonces yo creo que va a estar muy interesante. Pues sí, ojalá les guste el episodio, ahí que nos platique las historias, cómo llegaron, cómo los adquiriste, de dónde son, algunos de los que tengas el dato. Y pedirles a ustedes que pues nos sigan ahí compartiendo, apoyando en redes sociales, en Instagram, como Cueva de la Historia, en YouTube igual, Facebook y en TikTok también ahí estamos. Ahí estamos subiendo capsulitas más chiquitas, pero sobre todo pues lo pueden escuchar el episodio mientras hacen otra actividad, no sé, cocinar o hacer carne asada, pues ponen el Spotify y ahí se chutan el episodio. Al final es un cotorreo y que ustedes vean lo que les guste, pues tienen la ventaja de poder adelantar y compartir y hacer ahí sus preguntas y comentarios. Claro, sí, bienvenidos todos los comentarios o dudas que tengan sobre lo que ven en nuestros episodios. Estamos para servirles ahí con eso también. Y por último, pues mandarle de este tema de la intro, pues mandarle un saludo a la gente que está en los grupos de antigüedades o coleccionistas, porque por ahí les hemos estado compartiendo la liga para el video y han reaccionado bastante bien. Entonces, muchas gracias y ahí seguimos compartiendo. Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, pues, ¿qué les parece si les cuento un poquito la anécdota de cómo se inicia este coleccionismo? Va. Muy bien. Principalmente, bueno, como ya lo dijimos, vamos a presentar una colección de cascos, que ya lo dijo Luis, de varias épocas. No nos vamos a meter en el rollo político ni los conflictos, sino simplemente, pues, a qué país pertenecen, los materiales y las características de esos cascos. ¿Qué les parece a ustedes? Muy bien. Bueno, pues, esta colección la inicié más o menos cuando tendría yo creo que como unos 8 años. Fíjate que íbamos a ciudades fronterizas como Laredo o McAllen, aquí al norte de México, sur de Estados Unidos, porque mi padre, que se dedicaba a realizar instalaciones hidráulicas y otras cosas, actividades de la construcción, íbamos a comprar herramienta en las tiendas de sobrantes militares, allá en los 70s, ¿verdad? Entonces conseguíamos muy buenos precios y de cosas de buena calidad. Y en esa misma tienda, que estaba en la ciudad de Pharr, Texas, ahí empecé donde compré mis primeros cascos. Era una tienda que, aparte de tener herramientas, tenían sobrantes militares, venta de sobrantes militares. Pero de chavillo ya traías eso de voy a coleccionar. Bueno, es que ahí empezó el asunto, porque en esa tienda nos entreteníamos mis hermanos y yo viendo las cosas militares. Nos llamaba la atención el equipo militar. Tenían obviamente armas, refacciones, cosas de uniformes, todo el equipo propio de lo que usaban los soldados, ¿verdad? Entonces me llamaba la atención que en unos barriles grandes de cartón estaban llenos de cascos de todas partes. Había de Japón, de Alemania, de España, de Estados Unidos, de cualquier país que participó en las guerras. Y por alguna causa, mucho de ese material que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial o antes se ofrecía a la venta a precios muy baratos, porque ya era material sobrante, como ya lo mencionamos. Entonces los primeros cascos los comprábamos en $1.50, $2, $4, lo más caro eran los cascos alemanes o japoneses. Ahorita ya esas piezas pues alcanzan precios arriba de $500, $800 más o menos, ¿verdad? Entonces ya para un novato en el coleccionismo pues eso es algo caro, pero siguen siendo piezas de colección, ¿verdad? Llegué a juntar al paso de los años, no sé, en 10 o 12 años, más o menos unos 120, 130 piezas. ¿Ibas mucho? Pues sí íbamos seguido. Íbamos seguido porque teníamos trabajo de construcción en la zona fronteriza, en lo que era Camargo, Miguel Alemán, ¿verdad? Entonces aprovechamos y pasábamos a Estados Unidos y pues era mi oportunidad de comprar, de seguir aumentando la colección. Luego ya después a finales de los 90, en el 99, que empieza, que ya teníamos internet más accesible,
y se inicia eBay o Yahoo también tenía su página de subastas. Ahí también me hice de algunas buenas piezas, ¿verdad? Estaba hasta de remate, ¿no? Sí, También. sí, no, pues pagaba uno precios. Hoy Mercado Libre. Sí, así es. Entonces, ¿y aquellas tiendas donde comenzaste a coleccionar ya no existen? ¿Te acuerdas cómo se llamaban? Sí, bueno, la principal se llamaba Glick Twins. Eran los gemelos Glick, ahí en FAR. Había otra en Harlingen que se llamaba Surplus Supply, que era una bodega pues enorme, ¿verdad? Con mucho equipo militar ahí, pero sin precios de coleccionismo o de antigüedad. Era precio de sobrante, de material sobrante. Así como es. Como dijiste, había tambos o barriles llenos. Llenos, sí. ¿Verdad? Es más, nos regalaban hasta bayonetas o otras cosas que no se vendían porque estaban allá a granel, ¿verdad? Cajas, me tocó ver cajas de armas, por decir, de rifles alemanes o rusos que nunca se entregaron, nunca se utilizaron, entonces... Pero no era que el gobierno alemán los había entregado para vender, sino eran confiscados. No, pues eran, de alguna manera, sí, al final de las guerras, los ejércitos recogen mucho material, ¿verdad? Entonces, a veces como trofeo de guerra, a veces como pago de los daños, ¿verdad? Las compensaciones de guerra que se llaman, ¿verdad? Entonces, así lo hicieron con aviones, tanques y ¿Te barcos, acuerdas ¿verdad? de los que están aquí? Son una parte. Así es. En el TikTok, sobre todo en Instagram, vamos a compartir un poquito más que están de aquel lado. Y comentas que ha habido más o hay más. Pero, ¿te acuerdas cuál es el de los primeros que conseguiste? Pues sí, lo debo tener por aquí a la mano. Si no está ahorita. Acá hay otros, por acá eso sí, debe estar por allá. Ahorita lo traemos y lo acercamos. Y les muestro con cuál iniciamos. Pero, ¿qué les parece si ustedes escogen una pieza y yo les cuento la historia de qué se trata, ¿verdad? Bueno, yo voy primero. Entonces, a mí me llamó mucho la atención de aquí, pero porque está como muy ornamentado, particularmente. Tiene como un emblema aquí. ¿Les parece si lo acerco? De cobre o... Sí, así es. Lo voy a acercar y se los vuelvo a pasar. Entonces me llamó mucho la atención porque muy pocos cascos de los que tienen ese tipo de ornamentación. Así es. A lo mejor tal vez, no sé, me imagino yo que no sé si fuera un casco más como para asambleas, más que para realmente estar en batalla, ¿no? Así es. Bueno, mira, este casco en particular es de origen francés. Se fabricó en Francia y Bélgica. Se llama modelo Adrián. Este es el modelo 1926. Es 26. Modelo M26. Y originalmente esta pieza era para uso de minería. Lo usaban en las minas o otros trabajos, y el ejército cuando entra en conflicto en la Primera Guerra Mundial tomó la costumbre de ponerle el emblema de las unidades a las que estaban destinados. Había de artillería, de infantería, de comunicaciones, de marina, de caballería, todo ese tipo de unidades del ejército tenían su propio emblema y le pusieron cada uno su emblema en latón, ¿verdad? Es de acero y tiene este refuerzo aquí, o cresta que se llama, ¿verdad? También, donde permitía algo de ventilación, tiene por el interior unas perforaciones, sí. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué se usaron cascos para la guerra? Porque difícilmente paran una bala de alto poder, ¿verdad? Entonces, yo creo que mucho es situación psicológica. O sea, tú vas a un campo de batalla y prefieres ir lo más protegido posible, ¿verdad? Sí. Una mini armadura, por decirlo de una manera. Es como una mini armadura que protege lo más importante del cuerpo, que en este caso pues es la cabeza, y era para que los soldados se animaran un poquito más a no tener rechazo en un combate, ¿verdad? Ya. Ahora, esta pieza en particular les va a llamar la atención porque perteneció al ejército mexicano, a las tropas de servicio rural, más o menos en 1930. Pero lo pueden ver en algunas películas de Pedro Infante donde salen algunos piquetes de soldados y traen estos cascos. Okay. Entonces, aunque no es fabricado en México, fue utilizado aquí en México, ¿verdad? Y está padre. Está en buenas condiciones. Yo lo repinté con un color parecido al original. Y pues es el más antiguo, vamos a decir ahorita, de los más antiguos que tengo. El 26. M26, Adrián M26 se llama este casco. Y dices que lo utilizaron más o menos en los 30 los mexicanos. Sí, en 30, 40, todavía en la Segunda Guerra Mundial, cuando vino el presidente
Roosevelt a México. Ujú. Es más, aquí en Monterrey, a solicitar el apoyo de México en la Segunda Guerra Mundial, que se integrara, que se aliara con Estados Unidos. Hay una foto afuera del Palacio de Gobierno donde va una tropa desfilando con estos cascos. Ah, lo voy a Así buscar. es, así es. Y se las ponemos en las show notes. Sí, claro que sí. Aquel a mí me llama la atención. Ese casco negro. Sí, no Bueno. sé, digo, porque sale el color, ¿no? Este es un Tommy Helmet inglés. Esta forma así de plato se utiliza también por parte del ejército, de los ejércitos de la Commonwealth, o sea, de lo que era Australia, Inglaterra, Escocia, Nueva Zelanda. Todos esos ejércitos utilizaron este tipo de casco muy aplanado. Hubo varias versiones, pero básicamente son los mismos. Esta W significa que es para uso civil y significa warden. Eran como guardias civiles que estaban siempre al pendiente, traían sus binoculares o estaban cerca de una estación telegráfica para reportar en caso de que vieran algo amenazante, ¿verdad? Lo vas a sacar. Son los halcones. Así es, ¿verdad? Eran los halcones de aquellos... Los ojos del... Sí, los que no tenían que estar encuadrados en el ejército, pero les daban un cargo como de guardias civiles y por eso tiene esa W ahí. Significa warden, como guardias, ¿verdad? Como guardia. Guardias o vigilantes. También yo creo Gendarme. que... Así es, ¿verdad? Muy bien. Bueno, lo voy a poner por aquí. Sí, ponlo acá. Si quieres lo ponemos acá en un ladito, los que vamos pasando. Te toca, Mario. Mira, Otro que te a mí guste. me gusta también porque tiene como que sus unas protecciones muy particulares, Así es. parecidas a las orejeras del Chavo del 8, ¿no? Para todos los amigos. Bueno, esta es una pieza ahora bastante rara. Este es un casco utilizado por las tripulaciones de los bombarderos. Este es americano. Este casco es americano. bisagras? Sí, porque originalmente este casco venía forrado con piel y con borrega, ¿verdad? Con borrega, porque como volaban a altitudes de más o menos 25 a 30 mil pies, era muy frío y los aviones no eran presurizados. Se les colaba el aire helado por todas partes, ¿verdad? Entonces utilizaban, ya cuando iban a entrar en una zona de combate, era cuando los utilizaban, no los traían todo el tiempo, sino ya cuando eran atacados o iban a entrar en la zona donde iban a soltar las bombas, ya se ponían estos cascos blindados. Y pues sí, de alguna manera sí los salvaban de las esquirlas que soltaban las bombas aéreas, que les llamaban flak, que eran piezas de artillería que disparaban obviamente desde el suelo y explotaban a una altitud calculada. Y esas bombas soltaban mucha metralla que perforaba los aviones, saltaban pedazos de aluminio, pedazos de avión o de tubería, de lo que fuera dentro del avión, y pues sí los protegía, ¿verdad? Entonces era muy seguro, o tenían mejores posibilidades al utilizar este tipo de cascos, ¿verdad? Y las orejeras era porque todos los tripulantes dentro de un avión de combate, de un bombardero, que eran más o menos entre 6 o 12 tripulantes, traían todos intercomunicación, entonces traían como audífonos y por eso se mueven estas orejeras. 1943, 44, 45. Ya acercándose a temas de guerras. Así es. Lo voy a acercar también. Claro, sí. ¿Ese está medio de sus golpecitos? Sí, ya está bien maltratado. Ese es hecho en Estados Unidos. Entonces era la Segunda Guerra Mundial. Así es. ¿Me toca a mí o te toca a ti? No, Te toca a ti. a mí. Pues Ah, O bueno. sea, entiendo que es de la ONU, de la Sí. Organización de Naciones Unidas, pero ¿qué onda con él? Bueno, de los famosos cascos azules, este es auténtico, este es un casco de paracaidista, es francés, más o menos del 1970 aproximadamente, incluso trae aquí, pueden ver, O negativo, es el tipo de sangre Por si él tiene que donar. No, por si lo tienen que atender en hospital, Ajá. para que sepan de inmediato qué tipo de sangre ponerle. no hacerle pruebas ni nada. Dice aquí United Nations. Y bueno, pues resulta que la mayor cantidad de países que son miembros de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, tienen que aportar un pequeño contingente militar cuando sea requerido, y para identificarlos usan cascos azules. ¿Cuál es la función de ellos? Ellos se supone que son para mantener la paz, o permanecen neutrales, pero también son soldados entrenados en caso de que se tengan que defenderse, ¿verdad? Porque
están en medio de los pelotazos, pero no toman partido. Y en ese tema de los tratados de Ginebra, por ejemplo, ¿entran ellos o no los pueden atacar o sí los pueden atacar? Pues se supone que tienen cierta inmunidad, pero digo, no a los balazos, que no los ataquen, pero siempre hay presencia de soldados de la ONU en conflictos bélicos por decir, Medio Oriente o en la zona este de Europa. Sí, Digo, sí han entrado en combate, pero más bien como forma defensiva, no como atacantes. Y yo creo que más bien son para proteger a los miembros de las organizaciones de las Naciones Unidas. No todos los países son miembros de las Naciones Unidas. Pero entonces, esto es uno de esos famosos cascos azules, ¿verdad? Está bien acoginado por dentro, bien hecho su dices correas. Que Este es de paracaidista. Sí, se identifica por el tipo de correas más reforzadas y más acoginadas que otros cascos que son nomás de infantería, ¿verdad? Ok. Entonces, pues es un bonito casco, una buena pieza de colección, algo rara. Entonces, digo, si alguien ve un casco azul, puede ser de Alemania, puede ser de Estados Unidos o puede ser de cualquier otro país, ¿verdad? Este en particular de Francia. Creo que de ahí les llegan. Aquí está el tema de la sangre. Ah, no, acá, perdón. Lo pueden ver. Y bueno, muy interesante. Está muy padre este casco también. Bueno. Mario. ¿Cuál te gusta, Mario? A ver. Pues mira. Perdón. ¿Y cómo lo adquiriste? Bueno, ese es un buen punto. Perdón. Me han preguntado muchas veces eso, ¿dónde los compras para ir yo a comprar? No, estas piezas, como muchas de coleccionismo, se adquieren de oportunidad, ¿verdad? No he pagado precios exorbitantes, sino de oportunidad, que me los encuentro en un bazar, en una tipo pulga, también en San Antonio iba yo mucho a esos mercados de pulgas a buscar piezas raras, y siempre me venía con uno o dos cascos, ¿verdad? Que para mi colección. Para no pagar los 50, lo traes puesto, ¿verdad? Ah, sí. No, ya lo traía. En los shows aéreos también que íbamos en Harlingen, allá en los 70s, 80s, 90s, siempre había un gran show aéreo. El Air Show se llamaba precisamente. Ahora ya los hacen en Midland, Texas. Ok. Ya nomás en Harlingen. Y siempre había zona de venta de antigüedades militares, entonces era un buen punto para comprar. Buen dato para hacerse saber, de piezas, ¿verdad? Para saber de dónde. Así es. ¿Cuál otro te gusta, Mario? Pues ya, para continuar con el tema de los colores, Ni me digas, pero se ve como asiático. Bueno, también, casco también es... O de, ¿cómo se llama? De Yellowstone, del que cuidaba Yogi. De guardabosques. Muy aplanado. Este es un casco, bueno, también de la Segunda Guerra Mundial, hecho en Inglaterra, pero utilizado por Polonia. Muy raro. O sea, muy rara la mezcla, ¿verdad? Yo le repinté el emblema, pero ahí lo tiene. Es el emblema de Polonia. A ver si se alcanza a ver así en la cámara. Yo lo saco. Y ahorita le vamos a mostrar uno un poco más moderno, porque ya usan la misma águila, pero más estilizada, ya más gráfica. Esa estaba muy garigoleada, ¿verdad? Pero... Entonces no es asiático. No, no es asiático. Y se ha hecho en Inglaterra. Sí, es de los de la Commonwealth. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, que era lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Que todos tienen esa forma de plato así, sí, aplanadones. Algunos son un poco más abultados, pero al final de cuentas es la misma forma. Ya. ¿Y este más o menos de qué año es? Este es como de 1950, más o menos. Este casco. Okay. Claro que hay cascos de la Primera Guerra Mundial. Algunos traen en el borde del ala, traen algunas marcas y puedes encontrar algunas fechas. Estos cascos en particulares eran tan comunes y tan populares que los reconstruían, les quitaban las correas de adentro, les ponían correas nuevas, y podemos encontrar cascos de la Segunda Guerra Mundial que todavía se usaron hasta los 60. Okay. ¿Verdad? Porque eran reciclables, eran muy fáciles de reciclar, se ahorraban otra vez el estampado y podían seguir utilizándose indefinidamente, y los repintaban y los despintaban. O sea, he encontrado muchos cascos, por si en la Guerra de los 6 días o la Guerra del Yom Kippur en Egipto, Israel, los israelitas utilizaron mucho estos cascos.
Ya. pintados de blanco, pero eran capas y capas de pintura. Yo los he logrado despintar algunos para volverlos a reconstruir y me he encontrado que son azules o rojos y ahorita por ahí les puedo mostrar otros ejemplos de eso. Pues sí le han dado el uso. Sí, son bien Y reciclables. como todo lo que hemos dicho, las cosas de antes duraban Así o es. duran. Exactamente. Ahora yo ya tengo que atinarle algo asiático porque le he estado buscando. Esto A tiene ver. que ser asiático. No, pues Tampoco. No, ahorita No, hombre, este, a ver. este casco, miren qué raro está el ángulo, ¿verdad? Me lo voy a poner para que vean que se ve medio chistoso. Sí, está más como el de Star Wars. Así Sí. de- Sí, parece como de un soldado de la Estrella de la Muerte, ¿no? Pero con esto recortado. Así es. Bueno, Sí. esta es la evolución del casco alemán de la Segunda Guerra Mundial y este es propio de la Alemania del Este, la Alemania democrática. De democracia, quién sabe, tengo mis dudas, de la Alemania no nos rusa. metamos en ese tema. Así es, ¿verdad? Pero bueno, era de la Alemania del lado ruso cuando la separación después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que se repartieron los territorios entre Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia. Entonces, la Alemania que quedó con el régimen comunista realizó estos cascos y tienen un diseño en ángulo propio de los tanques rusos. Es más, es casi el mismo ángulo de los torretas de los tanques T-34 que desviaban las balas por el ángulo que tenían. Se lo dieron a estos cascos. Era como, primero lo hicieron como manera experimental y luego se quedó como emblema nacional. Incluso cuando la caída del muro de Berlín, bueno, estos cascos había millones en las bodegas, nuevecitos que no se utilizaron. Les voy a platicar un poquito la historia de ese ejército que se llamaba NVA, National Volksarmee, de la Alemania del Este, o la República Democrática Alemana. Fue un ejército de una nación nueva que jamás entró en combate. Nunca entró en combate. Estuvieron a punto ya en un pequeño conflicto que hubo con Checoslovaquia. Y ahí van todas las tropas. Y ahora sí ya querían pelear porque estaban súper entrenados. Tenían fuerza aérea, tenían marina, tenían infantería, tenían guardias de fronterizos. Y estaban súper entrenados, pero nunca habían entrado en combate con ninguna otra nación. En esa ocasión, a mediados de los 70s, simplemente se acercaron todas las tropas a la frontera y al día siguiente les dicen que se tienen que devolver porque no hubo tal conflicto. Entonces, pues bueno, qué bueno, qué bueno, pero sí era un trabajo, yo creo que en extremo aburrido. Los guardias fronterizos, de estar 8 o 12 horas en una pequeña torre, 4 soldados arriba de una torre de 2 metros de diámetro, ¿verdad? Entonces vigilando el horizonte con sus binoculares, debe haber sido el trabajo más aburrido del mundo. Entonces, yo creo que en toda la historia de lo que fue la división de las Alemanias, creo que hubo como 300 intentos de fuga por distintos puntos. Entonces, de aquí a que le tocara a un soldado ver algo así medio sospechoso, pues era muy remoto, ¿verdad? Ahora, otra cosa interesante referente a este asunto es que cuando la caída del muro de Berlín en 1989, por un asunto de un canciller que dio una nota hasta cierto punto equivocada, y eso provoca que la gente salga en tropel fuera de los muros de Berlín hacia el Berlín del Oeste, que era el de Estados Unidos. Al día siguiente se disuelve el ejército, o a las pocas semanas, o sea, en una semana se quedan sin trabajo más de 179,000 tropas y personal del ejército. Cero, o sea, ya no había ni quien les pagara su sueldo, no tenían manera de adquirir alimentos ni nada, cambiaban una pistola por un plato de sopa o el carro que traían de patrullaje por algo de alimento. Una Entonces, despensa, algo, sí. Los aviones, tanques, barcos, todo se quedó en abandono y fue casi regalado por decir este tipo de cascos, que también es de ese lugar. Este es lo que te decía, está muy similar ya viéndolo. Sí, es el mismo casco, nomás que este es el forro de camuflaje. Bueno, se quedaron las bodegas llenas de material nuevecito, sin ningún valor. Estos cascos yo los llegué a comprar más o menos en $4 o $3.50.
Ahorita ya, digo, en los 80, ¿verdad? Ahorita, a finales de los 90. Ahorita un casco de estos anda alrededor de 70, 80, hasta $100. Ya empieza a ser, ahora sí, tema de coleccionismo. No lo era. En las tiendas de desechos militares, todo lo de la Alemania democrática, de la DDR, era lo que la gente no lo quería. O sea, no es de los más caros, hay muchos. Ahora ya sí es de colección. A estas alturas, ya después de 30 años de la caída del muro de Berlín, ahora sí ya son piezas de colección. Sí, ahora sí ya tienen un por qué guardarlo. Así es, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, pues a mí me llama la atención que es como el más común. ¿Es el que has visto más? De forma más, se ve de forma muy común, un poco más moderno. ¿De dónde es? Es un casco así clásico, ¿no? Bueno, pero te fijas que no es de acero. No, es como de fibra, como de pasta, de fibra, le llaman de baquelita. Bueno, es refleja un poco la forma del casco americano M1, que es el tradicional de la Segunda Guerra Mundial. A partir de mitad de la Segunda Guerra Mundial hasta bien entrados los 80s, los americanos utilizaban un casco muy parecido a pero de acero. Este es de micarta. Micarta es un material parecido a la baquelita, y aquí se conoce como casco de baquelita o casco antibala. Este es un casco 100% mexicano. ¿Es mexicano? Es mexicano. Este casco es mexicano. ¿Por qué nos mandan con fibra en vez de con algo más resistente? Yo creo que si entramos en conflicto con algún otro país, sí tendríamos que usar cascos metálicos o cascos más blindados, pero para cuestiones de... Para andar rifando avión está bien. Pues sí, para andar vendiendo boletos defendiéndose de turbas o de... ¿Cómo se llama? Un desfile, de manifestaciones o desfile, ¿verdad? O como característica de uniforme militar que traigan casco. Bueno, este es un casco menos pesado. Lo pueden ver en las fotos vamos a decir, de la época de Tlatelolco. Si lo quieres mostrar por dentro. Ligerito. Ese es el casco antibala mexicano. Así se le conoce. También le dicen casco de baquelita. Tiene correaje de lona, pero bastante reforzado. Sí está. Era un buen casco. O sea, aguanta buenas pedradas, ¿verdad? No aguanta balas, pero piedras y palos, sí. Así es. ¿Qué es lo que hay más a la mano? Sí. Bueno, les puedo platicar una anécdota también. Hicimos unas pruebas de balística ya hace varios años, obviamente con todo reglamentado en un campo de tiro local de aquí de Monterrey. Y nos proporcionaron un casco de acero, también mexicano, y lo estuvimos probando. Resulta que paraba muy bien la munición de pistola. Como ejemplo, la 380 o la 9 milímetros, sí detenía, no lo perforaba, sí hacía una abolladura, pero ya munición de rifle, esa sí la perforaba. Entonces, que la de bala la de pistola es más cerca, obviamente el tiro. Bueno, vamos a suponer que los tiros fueran a la misma distancia, pero sí, las munición de rifle de alto poder, pues es obviamente mucho más potente o lleva más velocidad. Pero al principio dijiste algo bien interesante, que no necesariamente te va a salvar la vida, o sea, es como un tema de seguridad. Así es. Porque que te manden una de estas. Sí, ahí ni cómo va. No, pues esa es una munición de 4 libras de cañón. Hay una fotografía de una coraza que se encontraron después de la batalla de Waterloo en Bélgica, obviamente guerras napoleónicas como se conocen, donde con una de esas atraviesan la coraza de uno de caballería, de un coracero de caballería, y la atraviesa de lado a lado, le pega más o menos aquí a la altura del pecho, y está el boquetón de entrada y salida, ¿verdad? El pobre, está bien pesada, la verdad. El pobre soldado ahí, sí, es una pieza de 4 libras. 4 libras de poder. Y luego pues iban con un costalito de pólvora así, ahí te encargo. ¿Y cuál es el resultado? O sea, que en el tema del casco metálico, ¿sí es? Bueno, sí, o sea, es más efectivo, sí brinda algo de protección, sobre todo contra lo que arroja al caer una granada cerca, lo que arroja de tierra y piedras y esquirlas o escombros, sí protege, realmente sí protege. O sea, ha habido
casos en que han sobrevivido los soldados que los portan, ¿verdad? Y está bonito, o sea, tiene Sí. bonita forma. Todo remachado, está de muy buena calidad la fabricación. Me imagino que es más económico que hacerlo de acero, ¿verdad? Está muy bonito. Sí. Pues bueno, Esa es la historia de este casco de la Orgullosamente época mexicano. sí, de los 60, 70. Yo creo que todavía hasta los 80 lo utilizaron. ok. Acá hay otro, mira. Ándale, esta Este pieza. sí está pesadito. Sí. ¿Es qué? Es acero, pero ahorita lo muestras en close-up. Sí, sí, sí. Este casco es de Bulgaria. Es un casco yo creo que tiene la forma de los del bloque soviético con esta pequeña onda aquí para proteger los oídos. Ujú. Pero si te fijas el acabado, es porcelanizado. Joder. Sí, es como peltre. Como que le conocemos aquí como peltre, que es porcelanizado o vidriado, ¿verdad? Así es totalmente... Y al final, no se al final oxida, también ¿verdad? el tema del uniforme, que después ya hablaremos en otro episodio, porque tienes algunos uniformes, Sí. también tiene que imponer, ¿no? O sea, Sí, y ese sí. casco se ve muy bonito. Así es, sí. Hay diseños de casco hasta cierto punto, no lo quiero decir así, pero sí son medio ridículos, la verdad. Hay otros que son más elegantes y unos brindan más protección que otros, ¿verdad? Sí, sí, sí. A final de cuentas, un soldado bien uniformado con su casco y su arma y marchando así de manera disciplinada, impone, como lo hicieron en su momento las legiones romanas, que iban todos marchando con sus armaduras, o en épocas medievales los desfiles que llevaban hasta las banderolas, ¿verdad? Todo es la identificación de una nación, ¿verdad? Entonces, en este caso, como los de Alemania del Este, Ujú. el casco era parte del emblema nacional. Ya. O sea, vemos emblemas donde el casco está plasmado en el logotipo, ¿verdad? Entonces, Entonces, Este que está aquí a mí me está llamando la Sí, atención. sí, sí. El que te iba a preguntar, porque a mí se me figura así como de policía inglés de, sí, de 1500 y algo, ¿no? O sea, Bueno. me llama mucho la atención el emblema de las tres coronas. así es. Estoy casi seguro que a lo mejor no es inglés, pero lo más seguro es que no lo sea. Pero la forma pareciera... Pero si te fijas, es de muy buena construcción. Tiene su ribete aquí antifilo, ¿verdad? Una suspensión de lona bien reforzada. Estas tres coronas es el emblema nacional de Suecia. Ok. ¿Verdad? Acá los colores de sueco, Suecia. son los colores, ¿verdad? Lo pueden identificar con la marca Saab de carros, que originalmente era de aviación, ¿verdad? Entonces, lleva estos tres coronas, es el emblema de Suecia. Es un casco bonito, raro, ¿verdad? Más o menos de distinto. Ese es de 1935, más o menos. Pero es un casco utilizado por la milicia. Sí, es casco del Sueco. ejército. Y tiene igual su puesta aquí. Sí, tiene un refuerzo. Está muy interesante eso. Lo voy a poner por aquí. Para que lo vean de frente. Perdón. ¿Este qué onda? Bueno. Estos se salen de la película de Indiana Jones, güey. No, bueno, sí, Sí, también salen en la claro. del pianista y Sí, en todas las que hablan de esa época. del tema del holocausto, El tema de ¿no? lo que sí. Bueno, Sí, es alemán. Sí, bueno. Ninguna colección de cascos está completa si no tienes un casco alemán. Claro. ¿verdad? Bueno. Entonces este es el modelo M35. Está imponente. Fue un cambio radical. Bueno, los alemanes desde la Primera Guerra Mundial fueron radicales también en su diseño de cascos. En la Primera Guerra tenían el modelo M17. Era parecido a este, pero más grande. Era un poquito más grande en todas las dimensiones. En el ala de protección de acá de la nuca y la visera. Y un poquito más alto. Muy pesado. Le llamaban irónicamente el cubo de carbón. O sea, la cubeta de carbón a ese casco. Incluso tenía dos pequeños cuernitos aquí donde están aquí estas ventilaciones. Dos cuernitos porque venían muy bien. ahí le adaptaban un blindaje adicional, una coraza como de acero de media pulgada, y todos los cascos la tenían, ¿verdad? Entonces, este ya es el modelo de 1935. Es casi el estándar del casco del ejército alemán por tradición, aunque tuvieron muchos modelos, hubo variantes también durante la guerra, sí hubo evolución, ¿verdad?
incluso en las suspensiones y todo. ¿Verdad? Sí, como es todo un clásico, ¿no? Así es. Y está padrísimo, está bien conservado. Así es. Bueno, y junto con este les voy a presentar este otro. Si se fijan, en apariencia es igual. Sí. Pero no. Similares. Pero no. Fíjate cómo el alemán original, tiene un ribete para quitar el filo al casco estampado. Estos se hacían en un proceso de 3 pasos de estampado, de un disco de acero. Lo metían en una prensa como de 30 toneladas y le iban dando cierta forma, y luego a mano se recortaba. Tenían le ponían un molde y con un esmeril o con alguna cosa así recortaban la forma. Este casco es español. Es el mismo modelo, pero es español. No tiene... Le llaman el casco alemán de los pobres. A este, ¿Qué no tiene? Este casco llegó a costar más o menos unos 10 o 15 dólares. Y luego si lo comprabas de piezas de 35 o 50 piezas, te los daban más baratos. Alguien que no sabe de ese tema, como por ejemplo yo, podría confundirlo con alemán. Bueno, ese es un buen punto. El casco español no quiere decir que sea mal casco, sino simplemente es una versión más económica, más simplificada, pero tiene esta característica aquí en el frente. Esto lo acerco. Ahorita en el close-up lo van a ver. Aquí en el frente tiene una laminilla soldada donde le ponían un emblema de latón muy delgadito, también con el emblema de la unidad, así como los cascos como el de primero Bélgica, de Adrián. como el modelo Adrián de Francia, ¿verdad? Entonces, esa es para distinguir el casco, para que no les vayan a vender un fake, o sea, que vayan casco español por uno alemán. Por uno alemán, sí. El español todos los cascos españoles de esta forma tienen el portaemblema y no tienen el refuerzo de la orilla, ¿verdad? Aparte que las correas interiores son de lona verde. Entonces, ese es casco español, ¿no? Para que lo diferencien del casco alemán. Y además los alemanes, como que vimos ahorita, o sea, sí se ve... Se ve el peso y todo. Tenía que ser juego con los trajecitos Hugo Boss. En los grupos de reenactors en Estados Unidos o en otras partes, son muy puritanos en llevar los uniformes completos y no admiten en un uniforme alemán que alguien traiga un casco español. No, pues, te lo retachan. Entonces, ese es un punto. Ahora, fue tan exitoso este modelo que muchos ejércitos, ya me estoy tapando, muchos ejércitos lo adoptaron. No nomás Alemania. Lo usó Hungría, Rumania, hasta Japón tenía esto. Y últimamente, y todavía recientemente, hasta hace poco, el ejército chileno traía este casco también. Okay. Entonces, puede tener algunas diferencias en las correas o en los remaches, pero básicamente es la misma forma. Okay. Entonces, ¿tienes algún otro por acá? Bueno, está Mario, ¿qué te parece? Hablamos de este casco. Sí, este es gris. ¿También es del Commonwealth? No, este es americano y tiene la misma función que el casco negro que presentamos hace rato con la W. Este es también para defensa civil. Para las personas que vivían cerca de la costa eran dotadas de estos cascos, también como para que se sintieran parte de la nación, o protegidos también como vigilante. Este sí trae un sello que dice aquí propiedad del ejército de los Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos. Por ahí se puede ver, a ver si se distingue ahí en la cámara. Sí. Si no está en un lado, está en el otro. ¿Verdad? Y ese es un casco de vigilantes civiles. Vigilantes civiles. De 1942, 43, 44. Toda esa época. ¿Lo conseguiste en Estados Unidos? Ese también lo conseguí. Este me costó $1.50 y fue el primer casco que compré. Es la versión americana del policía de barrio. Así es. Entonces, de jefe de manzana. ¿verdad? De jefe de manzana. Eso sí me quedó como el juez de la colonia. Sí. ¿Cómo se llama el de los polivoces? ¿De Agallón Mafafas? Sí. Bueno, y tenía sus correas, pero ya estaban en muy malas condiciones y un día se las quise quitar para repararlas y ya, pues por ahí las debo tener guardadas, ¿verdad? Pero pues es un casco muy de época de la Segunda Guerra Mundial. Y el color también está muy distinto. El color, ¿verdad? También. Eran blancos, blanco hueso o grises. Okay. Estos cascos, el gris. Así es. ¿Verdad? ¿Y qué te parece, Mario, si presentamos este? Ándale.
Este es un casco. Este es el de Polonia también. Ese es de Polonia. Entonces, ¿lo identificaste? Ese es un Por el casco, águila. Ya. ándale, el águila simplificada, trae una malla, ¿verdad? Este casco, A ver. un día un cliente muy importante mío ahí del negocio me dijo que iba a viajar a España. Y yo conocía, tenía una revista de una tienda en Madrid que ofrecía material militar. Y le encargué que me trajera uno y le di $100, ¿verdad? Entonces, que me hiciera el favor. Y pues cuando regresó de su viaje por Europa, me dijo, pasa a la oficina por tu casco, ya te lo traje. Y yo no sabía ni cuál era, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces costó 9,950 pesetas. Era más o menos 1997. Sí. Me lo trajo un casco completamente nuevo de Polonia. De Tiene Polonia. la forma de los cascos rusos. Ok. De los cascos del bloque soviético. Sí, que al Por aquí final- debemos tener algún otro también. Bueno. Entonces, este es de Vietnam. Este casco es de Vietnam, es el tradicional M1. Es todavía continuación de los que se usaron a partir de la Segunda Guerra Mundial de 1942-43. Es la misma forma, claro que es fabricación pues, más moderna, ¿verdad? Y este camuflaje únicamente se utilizó durante la Guerra de Vietnam, que más o menos fue del mediados de los 60 hasta el 75, 1975. Con su banda. Con su clásica banda de hule de llanta para poner cualquier recuerdo ahí o cosa. Aditamentos. Sí, Los Lucky Strikes. los Lucky los Strikes. Strike, los Camel o el encendedor, ¿verdad? Ahí los traía. Es muy buen casco. Este es de 2 piezas. Ah, caray. Este es, vamos a decir, la suspensión, que es de mi carta. Ah, perdón. No te preocupes. Perdón. No te preocupes. Perdón por el ruido. Disculpen ahí el tiradero. Este es únicamente la suspensión del casco, el resto es de acero. Y lo que tú decías en otro capítulo, el olor de las cosas, Sí. aquí no sé si lo puedas apreciar o lo Sí, puedas sí, describir. sí. Eso. El olor de la pintura. Huele sí, como pintura y acero con agua, o sea, acero mojado. Sí, tiene un olor muy característico. Este es muy delgado. Y es lo que es la base. Así es. Esta es la- Es el blindaje, ¿verdad? Aquí la banda que mencionaba. Y el forro es verde por un lado y café por el otro, según el teatro de operaciones donde estuvieran trabajando, ¿verdad? Hacíamos la típica Ándale. imagen de cigarrillo. Pero sí, está. Ahora, si quieres mostrar el camuflaje por el otro lado, por el lado interior, la solapa, mira, es café, ¿verdad? Entonces, dependiendo qué tipo de terreno anduvieran, lo Podían cambiar. cambiaban. Así es. Interesante. Pues hay muchos otros cascos, Es el típico pero entonces que vemos en sí. las películas mucho. Por Sí, el Gump, por ahí mencionaste hace rato una. Full Metal Jacket, Platoon, ¿verdad? Todas esas, Platoon, sí. Pelotón. todas esas películas utilizan este casco y como les menciono, este tipo de camuflaje únicamente se utilizó en esa zona tropical de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Ok. Entonces, pues no sé si... La verdad que hay un chorro de información, de historia y de cascos. Pero a ver, uno para cerrar así que esté llamativo. ¿Qué te gustaría, Mario? Pues mira, yo estoy viendo uno aquí que es un casco, pero No como los que hemos visto. no es como ningún otro casco, porque este es un casco de piloto. De piloto de guerra, no sé de qué País. bueno, país, ni de qué año, de qué, Sí. qué guerra se usó, ni nada. Déjame se los muestro. Este es un casco Gentex. Tiene aquí su Mascarilla. mascarilla para el oxígeno con su conexión para el oxígeno. Este es un casco, yo creo que desde los 80s más o menos. Casco de avión caza o es americano. Trae aquí sus gogles. Este no trae visores corredizos, ¿verdad? Ni Entonces, un forro, así es. ¿verdad? Ni un forro tampoco, pero trae su micrófono, audífonos, su conexión eléctrica también para la comunicación. Y pues este casco permite la respiración más cómoda con muchas fuerzas G, ¿verdad?
Recuerden que esos aviones de reacción pues vuelan a velocidades de más de 1200 o 1300 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, facilita la respiración, ¿verdad? Y que no se sienta mal ahí el piloto, ¿verdad? Que no se nos desmaye el piloto. Así es. Casi desde que despegan ya van con la mascarilla de oxígeno, ¿eh? Estos sí respiraban oxígeno comprimido, a diferencia de lo que presentamos en el capítulo anterior de los de buceo, que era aire comprimido, aire ambiente comprimido, no. Estos sí llevaban una dotación de oxígeno, ¿verdad? Claro que en algún punto ahí con algún aparato del avión hacían una mezcla para... Esto también ha evolucionado mucho, ¿verdad? El tema de la comunicación de los pilotos. Así es. Sí, prácticamente el avión, los componentes del avión saben cuántos oxígenos suministrar, en qué cantidad y en qué momento, ¿verdad? Entonces, ¿Y cómo? O sea, no te imagino cuando lo viste así completito, o lo fuiste construyendo piezas, o cómo fue la historia. Fíjate que lo trajo uno de mis compadres queridos, lo trajo aquí a la oficina para dejarlo, aquí en la Cueva de la Historia, para dejarlo como parte de la colección. ¿Y contó de dónde o no? Prefiero reservarme el dato, ¿verdad? Okay. Pero sí, él perteneció a las Fuerzas Armadas Americanas, a los Marines, y tiene algo de acceso fácil a este tipo de cosas, entonces pues lo trajo. Lo aportó a la cueva. Lo aportó a la colección, así es, ¿verdad? Está padrísimo. Entonces, y bien completo. Ya los cascos más modernos traen una serie de viseras transparentes o oscuras que van integradas al casco, ¿verdad? Trae unos gogles, ¿verdad? Entonces podemos presumir que es de los 70s o de los 80s. ¿verdad? Muy bonito. Más o menos, ¿verdad? Entonces, pues la verdad, como dijimos ahorita, hay un chorro de historia, un chorro de cascos. Ustedes no están viéndolo, o a lo mejor una parte pero bueno, aquí en el fondo, de perdido así, no volteando, hay 20 y tantos más. Así es, ¿verdad? No es que tal vez los dejemos para otra plática, ¿verdad? Sí. Porque ya nos alargamos un poquito, pero bueno, pues es algo representativo de todos los ejércitos, ¿verdad? Para el coleccionismo militar, como piezas de conversación, como lo estamos haciendo ahorita, Sí. ¿verdad? Entonces, pues sí, anímense los que quieran coleccionar, fíjense muy bien lo que compran y pues van a tener en sus manos una pieza de la historia. Sí, y aparte de esto, pues coméntenos cuál fue el que más les gustó, si tienen por ahí alguno también pueden compartirnos para conocer algo de lo que a lo mejor nosotros no hemos visto. En nuestro caso, Larky pues ya conoce muchísimo de este tema, y pues para eso estamos compartiendo el contenido, ¿no? Para que también ustedes se acerquen, no nada más nosotros. Pues muchas gracias por platicarnos de todo este tema, y a ustedes por seguir la cuenta. Califíquenos, pónganos ahí las estrellas que crean que merece el programa, el episodio también, y si les interesa seguirnos, pues bueno, déjenos un comentario en el YouTube, denle ahí a la campanita, denle suscribir, porque eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo, ¿no? Y también nos entusiasma mucho a seguir compartiendo. Así es, ya tenemos otros temas interesantes para otros episodios, ¿verdad? Entonces vamos a ir variando. Tal vez en un momento regresemos a algo que ya habíamos explicado, simplemente para darle un poquito más de profundidad en algo que se nos haya pasado o alguna corrección que se tenga que hacer. Y también si hay algún tema que les gustaría que platicáramos, pues coméntenlo. Yo creo que estaría muy chido hacer sobre algunos objetos o elementos de supervivencia. Que cada quien eligiera uno, que nos platicaras qué es, de dónde lo conseguiste, y quién lo utilizaba, ¿no? Eso creo que ayudaría muchísimo también. Claro, o les gustaría mucho. Pues bueno, aquí terminamos y gracias. Seguimos ahí en contacto. Hasta luego, gracias.